Hola a todos, soy la doctora Gisela Chávez. Bienvenidos a este canal donde hablamos de narcisismo y de relaciones narcisistas. El tema de hoy, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tiene un trastorno narcisista de la personalidad de alguien que tiene un estilo de personalidad narcisista? Y parece sencillo, pero no lo es. En ambos casos hablamos de narcisismo. La diferencia es que cuando decimos que alguien tiene un trastorno narcisista de la personalidad es porque ya tiene un diagnóstico. En cambio, cuando decimos que alguien tiene un estilo de personalidad narcisista, no hay un diagnóstico. Y es que el trastorno narcisista de la personalidad lo tiene que diagnosticar un profesional de la salud, un psiquiatra, un psicólogo. En cambio, los que hablamos de estilo de personalidad narcisista somos los otros, las víctimas, sobrevivientes o cualquier persona, yo en este momento, cuando nos referimos a estos individuos con patrones de comportamientos narcisistas, porque no debemos diagnosticar a nadie en su ausencia y no debemos decir que alguien tiene un trastorno por el daño causado a otros o por ser alguien abusivo y manipulador. Entonces, me van a preguntar, ¿el narcisismo es o no es un trastorno mental? Sí. Y está incluido en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el que, por cierto, solo incluye un tipo de narcisista, por eso se le ha criticado mucho al DSM-5. Solo habla del narcisista clásico grandioso, que es el extrovertido, carismático, seductor, pero deja de lado otros tipos de narcisistas, muy comunes, por cierto, como son los encubiertos. Y es importante decir que para que alguien sea diagnosticado con un trastorno mental, tiene que acudir a una serie de entrevistas con un psicólogo, un psiquiatra, y además tendría que ser honesto y contestar y comunicar de manera transparente y responsable todo lo que se le pregunte. Y la verdad es que una persona narcisista no va con un psiquiatra a que le hagan un diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque no le interesa, porque están convencidos de que todo está bien con ellos, además de que muchos tienen aparentemente lo que se dice buenos matrimonios, buenos puestos de trabajo, muchos triunfan en las áreas de su vida, muchos son exitosos, incluso más que los demás. Algunos son líderes en su comunidad y la mayoría dan la imagen de ser hombres y mujeres devotos y fieles a su familia y de ser personas buenas y honorables y de que nada los perturba. Y es cierto, parece que nada les perturba, a ellos no. Pero ¿qué tal a su pareja, a sus hijos, a sus empleados? A ellos sí les afecta profundamente. Además de que una de las características principales de las personas narcisistas es la que no tienen capacidad de introspección, así es que están desconectados de su mundo interno, de sus sentimientos, de sus frustraciones, de sus heridas, y es por eso que no se responsabilizan, al contrario, culpan a los otros de todas sus frustraciones e inseguridades. Así es que, ¿cómo van a ir a que les hagan un diagnóstico? Y por eso, los que hablamos de estas personas que tienen patrones de comportamientos narcisistas por el daño que ocasionan a los que se relacionan con ellos, decimos que tienen un estilo de personalidad narcisista, porque así no diagnosticamos a nadie en ausencia. Y algo que me preguntan, ¿el narcisismo es un tema que está de moda? ¿Es que antes no había narcisistas? Sí está de moda, pero no porque no había narcisistas. Toda la vida han existido. Solo échense un clavado a la historia y está plagada de hombres y mujeres narcisistas. Pero hasta hoy, por fin, se le ha dado un nombre. Antes eran personas conflictivas, difíciles de complacer, abusivas, manipuladoras, explosivas, que hacían la vida miserable a los que los rodeaban, pero no tenían un nombre.
Muchos eran políticos, artistas, científicos y muchos más que no han pasado a la historia, sino que son hombres y mujeres como cualquier otro, pero que una vez que conocemos acerca de cómo son estas personas, cómo es su comportamiento, que son demasiado egocéntricos, con sentimientos de grandiosidad, que buscan a toda costa ser admirados, que tienen poca o nula empatía, decimos, con razón, fulano, mangano, perengano, y este personaje, y este otro, y esta que yo conozco, y este otro, y casi en la mayoría de los casos decimos, sí, así es mi pareja o mi madre o mi padre, o mi ex, o mi jefe. Y sobre todo, tenemos que hablar del tema porque todo cambia cuando sabes que estás en una relación con una persona narcisista. Es un antes y un después, incluso si no te puedes ir. Y es importantísimo saberlo por el daño que te ocasiona en todas las áreas de tu vida, porque los narcisistas son personas que destruyen la autoestima, que confunden, que manipulan y hacen dudar de la víctima, creen que están locas, y hablar de este tema, darle un nombre, nos ayuda a entender. Y sabemos que la información alivia, nos da claridad, despeja la confusión, que es muy característica de este tipo de relaciones. Y cuando entendemos qué terreno estamos pisando y conectamos con estos comportamientos pasados y presentes, entonces de verdad todo cambia, porque empezamos a entender, a despejar las dudas y podemos empezar a protegernos y a tomar decisiones con base a la información científica y empírica de todos los que día a día nos enfrentamos al dolor y al sufrimiento de los que se relacionan con personas como estas. Y no es suficiente y debemos de seguir hablando del tema porque todavía hay cientos de miles de víctimas sobrevivientes que están sufriendo y que están siendo profundamente afectadas por narcisistas en el mundo sin saberlo. Y de verdad que no hay día en que no reciba de mis pacientes o en las redes mensajes diciéndome, es demasiado tarde, como me hubiera gustado haber tenido esta información antes. Pero nunca es tarde, incluso si ya estás fuera de la relación. Además, este es un tema del que se habla relativamente hace poco. A pesar de que Freud y otros como Rank, Kernberg, Kohut han hablado ampliamente del tema, tradicionalmente la psiquiatría y la psicología se habían enfocado casi exclusivamente en el narcisista y no en el daño que ocasiona a los que se relacionan con ellos, sobre todo a los más cercanos, pareja, hijos, empleados, padres, hermanos. Así es que necesitamos seguir compartiendo esta información. Además, entender el narcisismo es un tema muy complejo, ya que hay varios estilos de narcisistas y además sus comportamientos se pueden mezclar. Por ejemplo, un narcisista clásico grandioso puede a su vez ser narcisista encubierto cuando está en su postura de víctima y al revés. Un narcisista encubierto a veces se muestra arrogante y se siente superior a los demás como hace un grandioso. O un narcisista de los que llamamos en el espectro moderado a veces tiene comportamientos y actitudes de un narcisista severo o maligno. Y también un narcisista maligno tiene actitudes moderadas o incluso leves. Esto confunde mucho. Y cada narcisista es distinto y los contextos y las dinámicas de las relaciones son distintas, así es que es imposible que encajen en una sola descripción. Y otra cosa es que alrededor de una persona narcisista hay mucha confusión. Narcisismo y confusión van de la mano, sobre todo en las víctimas sobrevivientes que no entienden
¿Por qué tienen tantos problemas? ¿Por qué se sienten tan confundidas? Y es porque están siendo manipuladas, adoctrinadas, les están haciendo gaslighting, haciéndolas creer que están locas. Y algo que confunde más es el vínculo traumático que se da en este tipo de relaciones, que es por la alternancia entre los buenos momentos y los malos momentos, más la manipulación constante de la que han sido objeto. Así es que las víctimas quedan atrapadas en este tipo de relaciones sin poder salir. Muchas ni siquiera tienen la claridad de que están siendo abusadas y además están convencidas de que es su culpa. Otra cosa que hace que se aumente la confusión y el atore es por la disonancia cognitiva que lleva a las víctimas a justificar todo tipo de comportamientos narcisistas con tal de conservar la relación. Además de que esta dinámica no se da de la noche a la mañana, sino que se va dando de manera muy sutil, a veces poco a poco, lo que lo vuelve más confuso y difícil de entender. Así es que después de toda esta explicación, si te preguntas si la persona con quien te relacionas tiene o no un trastorno narcisista de la personalidad o si tiene un estilo de personalidad narcisista, en último caso, ¿qué importa? Lo que sí importa es que está siendo profundamente dañada o dañado por esa persona y que tienes que protegerte y proteger a los tuyos. Y bueno, espero que con esta breve explicación les haya quedado un poco más claro si el narcisismo es o no es un trastorno mental y sobre todo por qué es tan importante seguir aprendiendo y seguir informándonos. Muchas gracias, soy la doctora Gisela Chávez. No olviden suscribirse. Gracias de nuevo.